Bueno, muy buenos días a todos. Les damos un saludo muy especial a quienes nos acompañan vía remoto y también a quienes nos acompañan en el Salón Multiuso de la Contraloría General de la República. Concedo la palabra a la señora Loreto Valenzuela, jefa del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas de la Contraloría General de la República, quien liderará este webinar. Muy buenos días a todos y todas los presentes, y en especial un saludo a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, en que damos cierre a este proceso de nuestra auditoría coordinada sobre estructuras de gobernanza para el manejo integral de los pasivos ambientales mineros, y en particular en el webinario de hoy vamos a tratar acerca del desafío que tiene la región para tratar estos pasivos ambientales mineros. Y en primer lugar queremos saludar al señor Contralor, don Jorge Bermúdez Soto, también a las autoridades que nos acompañan, a don Javier Naranjo, subsecretario del Medio Ambiente, a Cristóbal de la Maza, superintendente del Medio Ambiente, a don Hernán Briger, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, también a don Alfonso Domeico, director nacional de Cernagiumín, al señor Enrique Valdivieso, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, también a quienes nos acompañan en representación de GIZ y a las y los demás autoridades y jefaturas presentes de la Contraloría General de la República, así como de las entidades antes mencionadas que han acompañado a las autoridades. Y en especial también queremos saludar a todas aquellas y aquellos que nos acompañan por vía digital, y en especial a las autoridades y a los equipos de auditoría de las entidades de fiscalización superior participantes en esta auditoría coordinada, en especial de la Auditoría General de la Nación de Argentina, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Contraloría General del Estado de Bolivia, del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, del Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía, bueno, de nuestra Contraloría General, que estamos aquí presentes, también de la Contraloría General de la República de Colombia, de la Contraloría General del Estado de Ecuador, de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, de la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, de la Auditoría Superior de la Federación de México, de la Contraloría General de la República del Perú y de la Cámara de Cuentas de República Dominicana. A todas y todos los presentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este importante hito de cierre de este proceso que nos ha tomado desde el año 2019 hasta la fecha. ¿Ya? Y ahora le queremos conceder la palabra al señor Contralor General de la República de Chile. Contralor, bienvenido, su tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Quiero saludar a todas las personas que están acá presentes. Es bueno poder tener actividades presenciales de nuevo. Debo hacer presente también que hemos tomado todos los resguardos que indican los protocolos sanitarios, así es que por eso nos atrevimos a hacer este evento de carácter híbrido. Quiero también saludar a las autoridades que nos acompañan, muchísimas gracias que ya fueron mencionados, y también a quienes nos acompañan en el panel, a Jim, a Benjamín, a Loreto, muchas gracias por estar acá. Y quisiera enviar un afectuoso saludo a nuestros colegas de las distintas entidades de fiscalización superior, las denominadas FS, que forman parte de esta actividad, que fueron parte de la auditoría coordinada, cuyos resultados hoy día estamos dando a conocer de manera internacional. Este es un evento que no es solo para Chile, obviamente, sino que también, como ustedes van viendo ahí en el número de personas que se van sumando, abarca a 2 entidades de fiscalización superior de cada uno de los estados que ya fueron mencionados, y además 2 entidades que son de carácter regional o subregional de algunos de estos estados. Entonces, es para nosotros como Contraloría y como presidencia del Grupo de Trabajo de Obras Públicas, que es un grupo de trabajo latinoamericano que formaba parte de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, de OLACEFS. Nosotros como Contraloría, presidíamos ese grupo y por lo tanto los últimos 4 años nos correspondió llevar adelante las actividades del grupo y dirigir y coordinar esta auditoría. Así es que también es para nosotros un motivo de gran orgullo. Y es la última actividad de ese grupo porque como grupo de trabajo tenía una fecha de caducidad y ya está expirando. Esta auditoría que hoy día estamos presentando, esta auditoría coordinada, porque es una auditoría, para los que no lo sepan, que se llevó a cabo
por cierto, en 12 países distintos de nuestra región. Es una auditoría que tuvo algunas dificultades desde el inicio, porque, como acaba de señalar Loreto, tuvo que enfrentar el desafío de hacerla durante la pandemia, sobre todo. O sea, una auditoría que había sido pensada, diseñada y planificada para tener actividades, por ejemplo, de preparación y planificación que suponían, por ejemplo, talleres que debían ser presenciales, a poco andar. De hecho, recuerdo que en marzo del año pasado, con un par de días de anticipación, hubo que suspender el taller que estaba ya previsto, precisamente porque habíamos llegado al cierre, al lockdown completo, y por lo tanto no podíamos realizarlo en Chile, ese taller. Y eso supuso un desafío, en primer lugar, logístico. Hubo un equipo ahí que tuvo que hacerse cargo y de tratar de transformar la auditoría a lo que nos estaba imponiendo la pandemia. Y luego también tratar de poder llevar adelante las actividades presenciales de auditoría y de fiscalización, que también supusieron, primero, romper la barrera del temor que suponía salir a terreno, y eso ya era un elemento psicológico, pero también supuso un desafío en términos sanitarios que afortunadamente ya con el tiempo se pudo manejar mejor y no tuvimos ningún tipo de inconveniente para poder llevarla a cabo. Aparte de eso, lo que hay que tener en cuenta es que esta es una auditoría sobre un tema que es muy trascendental para todos los países que forman parte de la auditoría coordinada, y en particular también para Chile, ¿no? Chile, que se define como un país donde la actividad minera es tan relevante, evidentemente que realizar una auditoría sobre cuál es la estructura de la gobernanza, es decir, cómo se gestionan los pasivos ambientales mineros, evidentemente que es una cosa que nos debería interesar, sobre todo para poder tener información de calidad, y eso es lo que yo quisiera transmitir de esta auditoría: tener información de calidad, información objetiva, información que no es partidista, obviamente, para poder tomar decisiones y que pudieran ayudar a la gestión de esta temática. Para poder hacerlo, nosotros tuvimos varios aliados, y en particular quiero destacar la colaboración que hemos tenido desde el inicio de la auditoría en un proyecto mayor, que es la cooperación que nos da la cooperación internacional alemana a través de GIZ, quienes nos han apoyado desde el inicio en el desarrollo de esta actividad, y que se enmarca dentro del fortalecimiento del control externo, es decir, de lo que realizan las contralorías en materia ambiental. Esta auditoría, entonces, como decía, que se refiere a esta actividad minera que es tan relevante para nuestros países, como vamos a ver a continuación, tiene varios hallazgos que nos deberían ayudar más adelante como Estado a tomar algunas decisiones de gestión. Desde en primer lugar, la definición de pasivo ambiental minero, de qué es lo que se entiende como PAM, como PAMs, como pasivos ambientales mineros, su catastro, en que si bien hay información, no es una información unificada, hasta decisiones de políticas públicas que a lo mejor supongan la gestión de esos pasivos, pero también el evitar que otras decisiones de política pública, como por ejemplo la ubicación de viviendas o zonas de construcción o áreas verdes, que no se vean afectadas por esos pasivos ambientales mineros. Esas definiciones son las que a partir de esta auditoría se van a poder a lo mejor tomar, porque aquí va a haber una información que va a servir precisamente para poder hacer esa gestión que a veces falta por parte de los estados, y esos son los hallazgos en general, dicho, de la auditoría coordinada. Hay algunos de nuestros países de la región que están más adelantados que otros. Hay países respecto de los cuales uno puede efectivamente traer o extraer buenas prácticas de gestión, de gobernanza, que a lo mejor nos podrían ayudar. El caso de Perú, a través de la ley que tienen ellos en materia de la gestión de los pasivos, y también de la empresa que se dedica a la remediación de los pasivos ambientales mineros, podría ser un buen ejemplo de que efectivamente sí se puede hacer algo para poder avanzar en la gestión de este efecto no deseado, y que es un efecto histórico de una actividad tan importante que debe ser realizada, obviamente, de manera sostenible. No quiero extenderme mucho más porque en realidad tenemos que escuchar hoy día nuestro panel y la presentación de la auditoría. Quiero sí señalarles que todos recibieron, y bueno, y vamos a hacerles llegar también a nuestros colegas este
esta tarjetita que tiene el código QR. Es una auditoría sin papel, es decir, es una auditoría que ha sido totalmente realizada en soporte digital. El único papel es este. Por eso traje un iPad y no una carpeta con papeles impresos, aunque me cuesta un poco guiarme por el iPad. Pero acá está la auditoría, acá está el resumen con los principales hallazgos y desde ahí se puede llegar a la auditoría completa. Entonces, invito sobre todo a quienes nos acompañan de manera virtual para que tengan el código QR. Lo vamos a poner a disposición, por cierto, si es que ya no está a disposición, lo vamos a poner inmediatamente a disposición para que puedan obtener entonces el informe. Eso. Muchas gracias entonces, gracias a nuestro panel, gracias a quienes asisten de manera presencial y obviamente ya a las casi 170 personas que están siguiendo esta actividad de manera virtual. Gracias. Muchísimas gracias, señor Contralor. Y a continuación vamos a pasar a ver un video de presentación de la auditoría coordinada. Este ha sido preparado gracias a la colaboración de GIZ, así que pasamos ahora a la presentación del video. Por años, la actividad minera en Latinoamérica y el Caribe ha generado pasivos ambientales mineros, tales como faenas paralizadas, inactivas o abandonadas, depósitos y residuos que constituyen un riesgo para la vida, la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente. Entre el 2019 y 2021, el Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la OLACEF, con el apoyo de la GIZ, ejecutó la auditoría coordinada en estructuras de gobernanza para el manejo integral de los pasivos ambientales mineros, cuyo objetivo fue evaluar con un enfoque regional el manejo integral de estos. En este desafío participaron 14 entidades fiscalizadoras quienes, junto con trabajar en sus propias auditorías nacionales, se reunieron en torno a un lenguaje y objetivos comunes teniendo por eje los ODS 12 y 15. Luego de un arduo trabajo, en un contexto marcado por la pandemia COVID-19, presentamos los siguientes resultados. Los PAM son una problemática invisibilizada, sin catastros, evaluación de riesgo ni priorización de su tratamiento o remediación, no están siendo considerados en las agendas de los países. No hay políticas públicas que permitan corregir el problema. En general, la región carece de un marco legal y definiciones en torno a los PAM y su gestión correctiva. No hay indicadores para la recuperación de las condiciones ambientales o de bajo riesgo. Salvo en Perú, Ecuador y México, donde hay acciones correctivas, las políticas públicas y los instrumentos existentes se orientan a su prevención, pero no a dar soluciones a los PAM existentes. Sin recursos, solo Perú provee presupuestos específicos para la remediación de PAM. Población vulnerable, la más afectada. No existen estrategias sobre la gestión de contingencias, emergencias o desastres relacionados con los PAM, acentuando la problemática en los sectores vulnerables. Sin participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana son débiles e insuficientes. Las personas no pueden acceder a información de calidad ni a proponer soluciones. Sin acción eficaz, ni eficiente, ni económica. No se recurre a los instrumentos de carácter general para estructurar una gestión inicial. Así, la acción se concentra en iniciativas aisladas, sin planificación ni focalización en los riesgos. Compleja instalación de Agenda 2030. Los estados no tienen indicadores que establezcan la vinculación de las metas de la agenda con la realidad ni con las necesidades de los territorios en relación con los PAM. Para superar esta realidad, recomendamos a los gobiernos generar instrumentos para consolidar el concepto de PAM y diseñar acciones integradas y coordinadas para mitigar o eliminar los riesgos significativos. Definir políticas y estrategias nacionales o locales con metas de mediano y largo plazo. Fortalecer los mecanismos orientados al seguimiento de los ODS mediante el establecimiento de indicadores específicos y locales asociados a las problemáticas de los territorios y comunidades. Generar marcos regulatorios para la gestión de PAM, definiendo estándares de regeneración para los componentes ambientales impactados. Asignar recursos específicos para su manejo.
desarrollar inventarios de los PAM presentes en los territorios, evaluando sus riesgos y priorizando las situaciones urgentes de atender. La implementación de estas y otras recomendaciones permitirá identificar y disminuir los riesgos a que se ven enfrentadas las comunidades, fortaleciendo el rol de los gobiernos en la protección de las personas y el medio ambiente. Para que podamos continuar con la presentación de doña Rosa María Flores Serrano. Rosa María, ella es doctora en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Rosa María, muchas gracias por acompañarnos como el día de hoy. Ahora ya te estamos nosotros viendo. Vamos a ver cómo el video lo vamos a hacer correr como al final luego, como ya del cierre completamente. Actualmente Rosa María nos está acompañando como desde México, así que te agradecemos como tu disposición. Ella colabora en el Instituto de Ingeniería como de esta misma universidad con la línea de investigación en evaluaciones de riesgo ambiental, tanto en salud humana y ecológica. Entre los cargos desempeñados se encuentran, bueno, ella ha sido presidenta de la Sociedad de Análisis de Riesgo como de Latinoamérica. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y de compartir y como de generar los nexos para que ella pudiese como acompañarnos a lo largo de todo este proceso de la auditoría coordinada. También es la secretaria académica del Centro de Cambio Global y de la Sustentabilidad AC y actualmente es subdirectora de Hidráulica Ambiental y también responsable sanitaria del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, doña Rosa María, su tiempo, muchísimas gracias por estarnos acompañando ahora. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación a este importante evento. Saludo respetuosamente al señor Contralor General de la República de Chile y las demás autoridades ya mencionadas, a las señoras y señores del público que nos acompañan de manera presencial y tanto con los que se conectan de manera remota como yo. Lamento profundamente no poder estar presente, pero bueno, sin más preámbulos, les voy a compartir mi presentación para dar inicio. ¿Me confirman si lo ven bien, por favor? Rosa María, ¿se ve bien tu presentación? Perfecto, muchas gracias. Bien, me alegra que hayan transmitido un poquito del video que vimos que está muy ilustrativo de lo que vamos a ver hoy. Y yo inicio mi disertación hablando un poquito de lo que son los pasivos ambientales y su relación con el daño ambiental. Vemos en esta lámina que el daño ambiental se define como la degradación debida a la ejecución de actividades con transferencia de materiales o residuos peligrosos a los bienes de las personas o los bienes colectivos ambientales que son tutelados por el Estado, lo cual origina una situación de riesgo. En esta lámina vemos también que estos bienes, la degradación de los bienes, lo que da lugar es a los sitios contaminados y tenemos dos grandes grupos. Uno que son las emergencias ambientales, que son eventos súbitos que requieren una atención inmediata, que pueden deberse a accidentes, fugas e incendios. Y cuando estos accidentes, fugas o incendios o cualquier otro evento que haya sucedido no es atendido de manera oportuna y se deja ahí a lo largo del tiempo, esto se convierte en un pasivo ambiental. Y tenemos las dos categorías que les muestro aquí, que son los pasivos ambientales mineros, que son el objeto de nuestra reunión del día de hoy, y los pasivos ambientales de otras industrias como pueden ser hidrocarburos o cualquier otra. También acá en el recuadro azul de rayas punteadas les presento lo que algunos autores manejan también, que son otro tipo de pasivos ambientales que no tienen que ver con la transferencia de materiales o residuos peligrosos y que puede deberse a degradación del ambiente por otras causas como el talado de los bosques, la degradación de las playas por la acumulación de plásticos y otros ejemplos como los que vemos aquí. Los pasivos ambientales mineros en particular tienen características, la principal o la obvia es que se derivan de actividades mineras o metalúrgicas, pero tienen otras como que causan daños al ambiente, a la salud humana, flora, fauna, puede haber presencia de residuos peligrosos, afecta a diferentes tipos de instalaciones, ha sido ocasionado a lo largo del tiempo y en muchos casos no se conoce la fecha exacta del origen de esta contaminación que se dio en el sitio, la degradación, y a veces tampoco se conoce a su propietario y en estos casos pues tiene que ser el Estado el que atienda esta responsabilidad. Hay situaciones de riesgos asociadas a esta actividad y también hay una responsabilidad objetiva en su atención
que obliga a hacer la reparación o la remediación del daño. Lo que vemos aquí es el resultado de la auditoría, un resumen, que es una herramienta estupenda que hicieron y me parece muy apropiado el nombre coloquial que se le ha dado, que es el genoma de los residuos, de los pasivos ambientales mineros. Lo traje a colación para que veamos que la gestión de los sitios contaminados, y como ya lo mencionó el señor Contralor, es algo per se muy difícil, es un gran reto. La misma definición de pasivo ambiental minero puede ser un reto, homologar los criterios y la misma gestión de los pasivos. Acá lo que vemos, les llamo la atención a este recuadro amarillo que vemos en primer lugar. Se refiere a una de las preguntas, se hicieron en general creo que 120 preguntas o alrededor de este número, y si uno se posiciona en esta herramienta, resultado de la auditoría en cada una de las celditas, lo que se observa es la pregunta que se hizo, la respuesta que dieron los diferentes países, y las respuestas se clasificaron por códigos de colores, como se ve acá, con un avance completo, mayor, menor o sin avance. Y yo en el recuadro acá amarillo, la pregunta que está ahí reflejada, que no se ve ahorita en pantalla, es si las entidades o los países tienen una normativa referente a pasivos ambientales, y se observa que acá en las flechitas que les puse del lado izquierdo, son 6 países los que respondieron que sí. La siguiente pregunta en la que llamó la atención de lo que resultó de la auditoría es si esta normativa refiere a la definición de pasivo ambiental, y vemos que entonces ya solo son 5 países los que tienen esta definición. Y la siguiente pregunta en la que llamó la atención es si tienen ya una definición en particular de lo que es un pasivo ambiental minero. Y vemos que entonces la cosa se complica más y solo son 2 países los que contemplan esta definición. Como ven, esta herramienta, que de verdad los felicito calurosamente por el resultado obtenido, es una excelente herramienta para poder hacer como un diagnóstico o conocer el diagnóstico rápido de todos los países en los diferentes rubros que abarcó la auditoría. Entonces, vemos que la definición del pasivo ambiental minero pues es muy variada. Acá vemos algunas de las definiciones, no voy a detenerme a leerlas, ustedes lo pueden hacer. Y tienen más o menos los mismos elementos con algunas diferencias, y lo que quiero llamar su atención es lo que marqué aquí en rojo, que lo que todas tienen en común es la mención de que las afectaciones que derivan en un riesgo potencial, un riesgo permanente, un riesgo inminente. Por lo que el concepto de evaluación de riesgo ambiental es muy importante cuando hablamos de pasivos ambientales mineros. En esta lámina lo que yo les muestro es, en general, en los sitios mineros, qué tipos de riesgos se pueden presentar. Las fuentes de riesgo pueden ser de origen natural, como vemos acá al lado izquierdo, o bien por la misma operación de las minas. Y lo que les marqué acá es que todo deriva en los principales tipos de riesgos que se tienen entendido como definición de riesgo, la probabilidad de que ocurra un efecto adverso. Podemos tener de carácter hidrogeológico, físicos, riesgos químicos o industriales, que ya tienen que ver con el manejo de las sustancias que están en los sitios, o riesgos para el ambiente y la salud humana, que tienen que ver ya con las exposiciones crónicas a los agentes que tenemos en estos pasivos. Las consecuencias de estos riesgos no manejados o no gestionados adecuadamente, pues tienen que ver con una derrama, un gasto económico muy fuerte. Los resultados pueden ser muertes, deterioro de instalaciones, deterioros del medio ambiente en general. Y la mejor herramienta para prevenir estas situaciones es la prevención. La prevención puede hacer no puede hacer, sino que eso ya está comprobado, que los costos se reduzcan sustancialmente en el momento en que atendemos los sitios contaminados o el desarrollo de las industrias en general. La evaluación de riesgo ambiental, cuando hablamos de sustancias tóxicas que están presentes en los sitios, tiene una gestión. Esta lámina les presento una gestión, la gestión de los sitios contaminados en general. Muy rápidamente hago un recorrido. Partimos de que los sitios están potencialmente contaminados.
Se hace una caracterización para saber en qué o en dónde se encuentran los contaminantes y en qué concentraciones. Luego se hace una comparación con los límites máximos permisibles de la normativa que exista, si es que existe. Se decide o no limpiar a los niveles máximos que marca la norma. Y si se decide hacer esto, bueno, ya se entra todo el proceso de gestión de la remediación del sitio hasta que se logran los objetivos de la remediación, que recordemos en este caso son los límites máximos permitibles. Pero si por alguna causa no se puede llegar a estos límites, o bien no se tienen, la evaluación de riesgo ambiental es la herramienta que se usa para establecer niveles de remediación con base en riesgo, que ya son más específicos, y entonces los niveles de remediación que estaríamos deseando alcanzar serían los que determinan una evaluación de riesgo. Si se alcanzan estos niveles, se dice que el sitio ya puede ser usado, o sea, por terminada la remediación, y si no, pues se tiene que seguir con el proceso de remediación. Vemos entonces que la evaluación de riesgo ambiental es una parte importante de la gestión de los sitios contaminados. En particular, la gestión de la evaluación de riesgo ambiental tiene retos. Algunos de los principales es que en el caso de la actividad minera, la temporalidad es que podemos tener decenas, cientos o incluso miles de años de que un sitio está afectado por esta actividad. Y desearíamos saber si es posible saber si los daños se deben a la actividad minera histórica o a un evento en particular en caso de que existen accidentes y este tipo de circunstancias. Si es posible, algunas de las metodologías usadas es comparar con las concentraciones de fondo de los sitios. Acá les presento una tabla realizada por la doctora Margarita Gutiérrez en la UNAM, en donde se hizo un estudio de los niveles de fondo de las zonas mineras, y cuando si se rebasa estos niveles de fondo podría saberse si se debe a alguna circunstancia particular de un evento que nos interese. Otra es comparar con sitios con ecorregiones de características muy similares a las que se tienen. Lo que les presento acá de manera ilustrativa es un caso que se tuvo hace algunos años de afectación en el río Sonara, que es este río que corre en la línea azul oscuro, en donde hubo un derrame de una solución acidulada de cobre, 40,000 litros que afectaron al río. Se tenía dudas si los efectos que se presentaban en este sitio podían se debían solo a esta afectación o se debía a otras cosas, y lo que se hizo fue comparar con una cuenca hidrológica muy similar en cuanto a vegetación y por ecorregiones, y así fue como se determinó o se estableció si se debían los efectos a esta causa en particular. Otra cosa que es un reto al hacer las evaluaciones de riesgo ambiental es que puede haber concurrencia de varios agentes productores que produzcan el mismo efecto o efectos muy similares, y el reto está en discernir cuál es la causa específica del daño que estamos observando. ¿Es posible hacer estas diferenciaciones? Sí. Acá, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, vemos que concurrían en la misma zona una actividad ganadera extensiva, distritos de riego para agricultura y la misma población urbana donde se manejan industrias con afectaciones a la población urbana. Las metodologías que se pueden usar son varias, nada más acá me detengo ya como lo más adecuadas serían como redes bayesianas, donde se puede establecer relaciones causa-efecto con un enfoque probabilístico de manera más certera. La remediación de los sitios en sí también representa riesgos. Acá les presento un esquema general de la remediación de los sitios. Obviamente partimos de definir los objetivos de la remediación. El instrumento principal que tendríamos que usar sería la legislación y las regulaciones. Como ya mencioné, los límites máximos permisibles que marcan las normatividades o las evaluaciones de riesgo que estén contempladas en las normas. Pero también existen otros factores que se deben de considerar, como las expectativas de los interesados, políticas corporativas, la sostenibilidad, etcétera. Y al seleccionar la tecnología de remediación, pues también se tiene que considerar ciertas cosas como si hay una aprobación regulatoria de la tecnología de remediación que se quiere emplear, si esta tecnología es adecuada para la concentración y el tipo de contaminante que se tiene, y por supuesto si está dentro del presupuesto que se tiene asignado a este recurso.
Para llegar a esto de la remediación, previamente lo que se tuvo que haber hecho, si es que se tienen varios sitios contaminados, es hacer la priorización, y esta priorización tiene que hacerse muchas veces en función del riesgo, ya sea el riesgo para la seguridad humana o para la salud humana o para el entorno ecológico, o bien una concurrencia de todos estos riesgos. Es como podemos decidir qué sitios se pueden o se deben atender primero en función de la magnitud del riesgo. Otros retos que se deben o se dan al momento de elegir las tecnologías de remediación es que tenemos que hacerlo ahora, sobre todo con características sostenibles, sustentables y verdes, con una perspectiva de justicia social. Algunas de las tecnologías de remediación que se emplean son las que menciono acá: reprocesamiento, reuso, que son aplicables a pasivos ambientales mineros. Y otra cosa muy importante es considerar los instrumentos internacionales que existen actualmente. Hago énfasis en el Acuerdo de Escazú, que fue firmado recientemente por los países de la región, y hay que considerar que se tienen que seguir estos acuerdos internacionales. Finalmente, para terminar, nada más quiero atraer a su atención algunos aspectos que hay que considerar en la gestión de los pasivos ambientales mineros. En general, se observó que la pandemia de COVID-19, que todavía estamos en medio de ella, aunque ya un poco más controlada afortunadamente, es que declinó la exploración minera, la explotación minera en general, pero no a los niveles que se tuvieron, por ejemplo, en 2016. Y esto es en un panorama de pandemia. Esto nada más hay que reflexionar si el crecimiento de esta explotación minera es más rápido de lo esperado, y si el sector está preparado para estas prácticas que sean más compatibles con la sostenibilidad y que sean sustentables. Otra cosa es que también se observa que las grandes empresas son las que lideran la explotación minera. Esto hay que preguntarnos si hay entonces una mayor capacidad de agotamiento de los recursos de una manera más acelerada, o si estas empresas están más preparadas para hacer prácticas verdes y hay mayor capacidad de respetar el proceso de participación de las partes interesadas. En los últimos años también se ha observado que Latinoamérica sigue siendo el destino preferido para la exploración minera, y lo que tenemos que cuidar es que esto no traiga una degradación acelerada de los recursos que tenemos y cómo se ven afectada la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Esto sería todo por mi parte y agradezco mucho la invitación. Me siento honrada de estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Agradecemos tu presentación y también en particular como lo que nos has podido exponer. Y también te agradecemos por todo el acompañamiento. Yo creo que aquí es importante destacar, nos has acompañado desde la planificación de esta auditoría, en nuestro taller de planificación, también en la consolidación, y ahora también en esta como difusión de los resultados hemos podido contar como con tu colaboración, así que muchísimas gracias por eso, y gracias también ahora por volver a recordarnos y a centrarnos en la importancia de la prevención y de adoptar medidas de remediación, y que es parte de los desafíos que tenemos en la región. Así que ahora luego de haberte escuchado a ti, vamos a pasar a escuchar a don Benjamín Reyes Riesco. Él es ingeniero ambiental con magíster en gestión de ordenamiento ambiental. Ambos títulos como lo obtuvo la Universidad de Santiago de Chile. Desde el año 2014 trabaja acá con nosotros, tenemos el privilegio de tenerlo en la Unidad de Medio Ambiente de la Contraloría, y Benjamín nos va a exponer acerca de los principales resultados y hallazgos de esta auditoría coordinada y también sobre las principales recomendaciones. Así que, Benjamín, tu tiempo. Muchas gracias, Loreto. Saludarla y saludarlo a todos, especialmente a las autoridades presentes, y un momento perfecto también, Contralor, para dar las gracias por todo el apoyo que se ha dado el proceso. También saludar a las autoridades de muchas de las entidades fiscalizadas en las auditorías nacionales, en este caso, bueno, la Auditoría de Chile, que también mencionarlo, y un comentario
realizado por diferentes auditores, pero hay colaboración y evidentemente el enfoque de la auditoría era complejo, así que también en instancia agradecerlo. Y junto con saludar también a los colegas que nos acompañan hoy presencial en la actividad y conectados, hacer especial mención al grupo de auditores y auditoras que participaron de las distintas FS, 14 FS de la región, aproximadamente 60 auditoras y auditores que fueron rotando en alguna de las actividades, pero sin lugar a duda, y el Contralor hacía mención a los desafíos que se presentaron en el proceso. Hay un rasgo del trabajo que realizamos y que es muy importante y se ve en las auditorías locales que desarrollaron las distintas FS, y principalmente en la innovación que tuvimos que desarrollar, innovación en el marco de la auditoría, innovación auditora, y hay muy buenos ejemplos también en los desarrollos de las auditorías que desarrollaron las distintas FS, así que ser enfático en el saludo y dar las gracias y las felicitaciones a los distintos auditores y auditoras que participaron del proceso. Este es el temario de la presentación, intentaremos ser breve, ¿cierto? ¿Qué es lo importante que queremos destacar? Principalmente hay un rasgo metodológico del proceso que tiene que ver con lo que dijo el Contralor, lo que dijo la doctora Rosa María, y es respecto a la dificultad técnica evidente que tenía la materia de auditoría, y por eso uno de los objetivos primarios del proceso fue generar este lenguaje común entre primero las FS que estamos participando, intentando unificar, ¿cierto?, todo este desarrollo técnico que ha ejecutado la comunidad experta, aquí representada también por Ágil, la doctora hoy en día, pero que nos han acompañado en todo el proceso. Eso afortunadamente logró hacer, construir este lenguaje común, y uno de los objetivos fue, y se los queremos mostrar en esta oportunidad. Y además, también destacar que el enfoque de estos resultados que queremos dar a conocer se enmarcan en un enfoque netamente regional, y es lo interesante también de cómo este tipo de proyectos tiene ese enfoque, ¿cierto? La Agenda 2030 nos dice no dejar a nadie atrás. Tenemos experiencia aquí también muy cercana de la cooperación alemana, cómo se genera ese apoyo, y el desarrollo tiene que ser homogéneo en la región. Eso es lo que estamos buscando. Dicho eso, uno de los rasgos asociados específicamente a los antecedentes metodológicos que tuvo la auditoría, y le explicaba el desarrollar este lenguaje común, se vincula también con uno de los objetivos que tienen las auditorías coordinadas, y esta es una experiencia adquirida en el marco de la SED, y también tiene que ver con el desarrollo de conocimiento, ¿ya? Estas instancias también significan una instancia de capacitación, primero entre nosotros los auditores, y ahí también hay un valor agregado que es importante destacar. Respecto ¿cuál fue la materia de análisis de esta auditoría? El Contralor también ya hizo mención a su nombre, ¿cierto? Esta evaluación sobre las estructuras de gobernanza para la gestión de los pasivos ambientales mineros. Aquí en la pantalla se muestra, y quisimos esquematizarlo así, un concepto clave en este objetivo de generar el lenguaje común. Y ese concepto se denominó el manejo integral de los pasivos ambientales mineros. Ese manejo integral de los pasivos ambientales mineros es un desarrollo de diferentes acciones, diferentes materias de análisis que principalmente se ha definido desde la comunidad experta. Por ejemplo, aquí también aprovecho de dar las gracias a CEPAL, también a Mauricio Pereira que está presente, también nos ha acompañado en el proceso, y hemos podido conocer cómo la comunidad experta, junto también con entidades públicas, han configurado este estándar óptimo para el manejo de los pasivos ambientales mineros. Ese es el que denominamos como manejo integral de los PAMs. Tiene dos grandes áreas de análisis, por una parte las estructuras de gobernanza, y lo pensamos así en cuanto a que hay diferencias de desarrollo normativo en cada uno de los países, y hay diferencias en la conceptualización del concepto PAM. Por lo tanto, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con sitios potencialmente contaminados, áreas de manejo, etc. Por lo tanto, lo que nos importó, más allá de tener marco regulatorio específico, era saber cómo era la estructura de gobernanza en esta materia. Y en el lado derecho del gráfico, sí, no me equivoco, están los aspectos relacionados a la gestión correctiva, que fue uno de los focos principales del desarrollo que ejecutamos, en cuanto a que es necesario, es urgente,
generar propulsar, también lo hemos llamado así, una gestión en aquellos pasivos ambientales mineros que están hoy presentes en el territorio y que tienen una injerencia directa en el desarrollo de riesgos, muchas veces desconocidos, en las poblaciones. Ese riesgo desconocido, lo quiero destacar así también, la semana pasada, el seminario de ESE, hablábamos de lo importante del principio precautorio, y en este desarrollo fue un principio que estuvo presente en toda la auditoría, así. Dicho esos antecedentes metodológicos, lo quisimos representar así en esta diapositiva, pero la evaluación inicial o diagnóstico iniciales nos arrojaron, a partir de las indagaciones que hicieron principalmente los auditores, es que la presencia de pasivos ambientales mineros es una condición existente en toda la región, ¿ya? La mayoría de los países de la región, con su variabilidad, ¿cierto?, respecto a la participación de la minería en sus economías nacionales, pero independiente de eso, hay presencia de pasivo ambiental minero, por lo tanto, el riesgo está. Es un enfoque que tuvimos que también tener bien presente, ya que eso nos determina el foco de la auditoría. Aquí nos estamos preocupando más de riesgo, ¿cierto? El riesgo que generan estas estructuras en la población, más allá de la participación que puede tener la economía, la minería en las economías locales. Por lo tanto, quisimos hacer referencia también a esta diapositiva al grupo de auditores, ¿cierto? Y cómo se desarrolló el trabajo metodológico, principalmente en estas herramientas virtuales. Afortunadamente se pudo ampliar la participación a partir de casos anteriores, pudimos tomar muchos datos también, opiniones, así que reiterando el saludo a todos los colegas de la región. En estas reuniones, uno de los principales objetivos fue ponernos de acuerdo en qué íbamos a entender por pasivo ambiental minero. Ahí en la pantalla está. La doctora Rosa María también hizo alusión a las diferentes conceptualizaciones que tiene según los países, pero en este concepto que fue acordado por parte de los auditores y auditoras, se mantiene esta importancia respecto a la condición de riesgo, ¿cierto?, que generan estas estructuras sin responsables y por ende muy difícil de gestionar. ¿Qué es lo interesante? Es que con este concepto pudimos ir a los distintos países y unidades subnacionales y poder desarrollar auditorías que conversaran y nos permitieran hoy en día tener esta consolidación de resultados. Por lo tanto, la invitación, también queremos ser bien enfáticos en eso, es que la lectura de los resultados de la auditoría se haga en conjunto con estos informes locales, ¿ya? Y estos están presentes y han sido desarrollados por cada uno de los equipos de auditoría. Así que, en base a los análisis preliminares, ¿cierto?, pudimos recabar algunos antecedentes, y estas son las 3 ideas principales y no son nuevas, ¿cierto?, ya que evidentemente la presencia de PAM es una condición que se representa en toda la región. Sabemos que la disponibilidad de marco regulatorio es precario, ya no hay desarrollo al respecto, y también hay una condición de riesgo, y la imagen aquí es bien elocuente también, en cuanto hay una interacción de muchas poblaciones, ¿cierto?, con este tipo de estructuras contaminantes. Por lo tanto, es una condición que hay que atender, y de ahí que quisimos hacer mención a un desarrollo, un enfoque de resultados por parte del grupo de trabajo, que lo hemos denominado como el buscar hallazgos comunes y recomendaciones transformadoras, ¿ya? Porque evidentemente es una situación que no ha sido atendida en la región y queremos destacarlo así. Respecto a los resultados, y aquí ya entrando en algunos antecedentes que también compartí el video, ¿cierto? Pero bajo este gráfico se representa en el informe consolidado y hace un resumen, ¿cierto?, sobre los diferentes análisis que se realizaron. ¿Cuáles son los aspectos que queremos destacar? Primero, el Contralor también hacía mención que jugamos la DFS en este contexto de crisis. Ya, aquí la materia ambiental y específica asociada a la gestión de los pasivos ambientales mineros fue una materia que tuvimos que relevar en este contexto que fue complejo. Por lo tanto, ahí entendemos que el control ambiental, el control externo en materia ambiental se hace importante. Dicho eso, principalmente aparece una gran brecha, ¿cierto?, respecto a este 100% que representa el manejo integral de los pasivos ambientales mineros. Ahí pueden ver los niveles de desarrollo, todos bajo el 50%, y podemos hacer alusión a que
en este caso, qué condicionó el desarrollo de estos porcentajes más altos, principalmente asociados a marcos regulatorios, y lo hemos denominado así como el eje regulatorio, es que tenemos normativa de carácter general que establece competencias generales todavía, pero da alguna capacidad de poder gestionar la materia, no necesariamente como PAM, ¿ya? Como lo decía anteriormente. También hacía a que hay algunos casos destacados, entre ellos Perú, ¿cierto? También aparece Ecuador y México con herramientas interesantes también donde se puede propulsar gestión en la especie. Y queríamos destacar en este minuto, por ejemplo, el caso de Ecuador, en que a partir de su normativa constitucional se establece el rol subsidiario del Estado en ocasión que no haya responsables cuando hay pasivos ambientales mineros. Eso genera diferentes actividades de entidades públicas. No obstante, hay observaciones asociadas a la implementación de esos instrumentos, pero también en el contexto de discusiones constitucionales que se están dando en el país, se hace interesante ese ejemplo. Disculpen. Entrando también en materia más específica, y también haciendo un nexo con la diapositiva anterior, aquí, ¿qué ocurre en primer caso? Es que los marcos regulatorios generales no nos ayudan a solucionar el problema de los PAM, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay dos grandes aristas. La primera es el que hay que conocer en detalle, ¿cierto?, la existencia, la magnitud de esta problemática ambiental, y eso pasa por el estudio. Y además hay que asignar responsabilidades claras y recursos, consecuentemente. Por lo tanto, estos marcos regulatorios hay que aterrizarlos. Ahora, a nivel regional, lo decía, hizo mención también la doctora Rosa María, a nivel regional, el carácter de la gestión de PAM principalmente está volcado a la prevención hoy en día, y ese es un buen antecedente. No obstante, es necesario, ¿cierto?, desarrollar las herramientas para el caso de la gestión correctiva de los PAM. En el marco de la prevención, aparecieron casos interesantes como El Salvador, en donde hay una ley de prohibición de la actividad minera, también que atiende las generaciones de contaminantes que se realizaron en el pasado. Por lo tanto, también mecanismo interesante, y también hacer mención al caso de Buenos Aires, donde teniendo marco regulatorio general asociado al cierre de faenas mineras, han estado impulsando una ley de cierre de faenas mineras hace un tiempo, también son los principales mecanismos en el marco de la prevención. Abajo de la diapositiva se hace referencia a esta excepción, principalmente dada por estos tres países, México, Ecuador y Perú, en donde Perú, con la ley 28.271, establece un marco regulatorio que atiende de manera directa a los pasivos ambientales mineros. No obstante, también evidenciamos algunas deficiencias en su implementación, y eso está descrito en los documentos de la auditoría local de esa FS. Respecto a la planificación y generación de estrategias nacionales, la condición generalizada a nivel regional es de ausencia de esta estrategia, y queremos hacer alusión a un aspecto bien importante y que fue evaluado de manera bien específica en la auditoría, y es cómo los países, los estados, los gobiernos sujetos a la fiscalización están preparados a través de planes de contingencia y emergencia que se generen en base a esta estructura. La condición generalizada es la ausencia, ¿ya?, de este tipo de instrumentos. Ahí es un caso bien puntual y el que se quiere atender rápidamente a través de las recomendaciones que se han realizado. También uno de los antecedentes importantes son los asociados a las deficiencias que existen en cuanto a la participación ciudadana en el marco de la gestión de los pasivos ambientales mineros. Se observaron desarrollo importante en lo que es legislación asociada al acceso y transparencia, ¿ya?, de la información. No obstante, no están siendo aplicados para las gestiones que están asociadas a pasivos ambientales mineros. También eso como un rasgo muy importante, haciendo mención también a acuerdos internacionales que están
propulsando, generando un desarrollo en la materia. Hoy en día no existe una correcta implementación también de esos instrumentos, ya que queríamos hacer mención, por ejemplo, también en el caso de Perú, donde hay una estructura bien desarrollada, teniendo instrumentos bien claros para la participación, teniendo instrumentos bien claros para participación ciudadana, no están siendo aplicados en un gran porcentaje de los proyectos de remediación. Los aspectos relacionados a Agenda 2030, desafortunadamente vimos también de manera a escala regional que está desvinculada la implementación de la Agenda 2030 con los desarrollos que existen en materia PAM. Ya eso lo queremos relevar en los diferentes trabajos que desarrollamos como IFS, pero entendemos que la Agenda 2030 es también un generador de diferentes acciones, por lo tanto es importante insertar las actividades que se desarrollan ahí, en la Agenda 2030. La doctora Rosa María hacía mención también a la importancia de marcos normativos específicos, ¿ya? En este caso, exceptuando los casos que ya le hemos indicado, no hay regulación específica en la materia, y eso lo queremos concentrar en unos aspectos que son los más importantes, queremos expresarlo así. Una parte normativa donde se definan los estándares específicos de regeneración de PAM, no están definidos, y también antecedentes técnicos que principalmente relacionados al riesgo tolerable por las poblaciones, y eso es una ponderación que técnicamente la doctora Rosa María nos mostraba, es compleja de hacer, por lo tanto se necesitan instrumentos que definan aquello antecedente. Y finalmente queremos desarrollarlo y expresarlo como el hallazgo principal, ¿ya? Es que buscando las consecuencias que tiene la falta de legislación, la falta de estrategia, etcétera, en definitiva vemos que es una problemática absolutamente invisibilizada a nivel regional, y nuestra tarea como EFS también, a partir del seguimiento que queremos desarrollar, es que esta materia aparezca en la agenda nacional y subnacional. También un antecedente importante, y queremos hacer después algunas precisiones. Ya el Contralor también hacía alusión a la tarjetita que hemos podido entregar en alguna aquí presencial. Eso nos da, ¿cierto?, el nexo, el ingreso a ciertos documentos donde hemos generado o estamos buscando que la audiencia ingrese y pueda tener cierto acceso a los resultados de la auditoría más específicos. Destacar dos: está el informe consolidado, el micrositio que hemos desarrollado también con los resultados de la auditoría, pero también hacer alusión al instrumento de evaluación, que este diagrama que tenemos acá, y aquí el objetivo complejo es que queríamos ingresar y mostrar más o menos la navegación que hay en este instrumento. Este es un instrumento de evaluación. Aprovecho de dar las gracias a la unidad de análisis masivo de datos, de Andrés y su equipo, que nos apoyaron desde el inicio también en poder generar un instrumento donde la ciudadanía principalmente, y los actores interesados, entidades públicas, etcétera, pueda acceder a la información y principalmente hacer una lectura autoguiada de los resultados, ya no algo tan esquemático como a veces puede ser un informe. Creemos que esta es una herramienta que puede dar esa opción. Y haciendo una rápida explicación para que ustedes accedan y puedan obtener la información que quieren, y lo podemos dividir en 3 bloques, así lo voy a presentar. Primero hacemos referencia a los mecanismos de gestión, que finalmente son estas acciones que nosotros definíamos en el manejo integral de los PAMs, lo quisimos expresar así, a través de preguntas que son bien esquemáticas de la materia que están analizadas. Al pinchar ustedes, ¿cierto?, la materia que quieran analizar, van a poder tener datos más específicos asociados a cómo se está comportando la región respecto a esa variable. Después, voy a mantenerlo todo activado para que esté más esquemático. Después tenemos un segundo bloque donde podemos tener acceso a las conclusiones generales del proceso de auditoría, ya donde hacemos diferenciaciones bien específicas. La doctora Rosa María también hacía alusión a la disponibilidad del concepto de pasivo ambiental. En este caso, podemos reconocer rápidamente cuál es el desarrollo de cada uno de los países, y también con cierto recurso gráfico que nos ayuda a visualizarlo a nivel territorial en la región. Posteriormente tenemos un resumen, ¿cierto?, que expresa las temáticas que fueron analizadas en el proceso,
junto con destacar ciertos hitos que creemos importantes, como por ejemplo legislación ambiental, que es un instrumento presente en la mayoría de los países, también toda la región, y son los hitos que nosotros entendemos propulsan esta gestión en los espacios ambientales mineros. Para pasar al último bloque, este es el bloque, y la doctora lo denominó así, lo vamos a seguir denominando así por parte del equipo de trabajo como el genoma de los pasivos ambientales mineros de la región, porque hay bastante información, indudablemente. ¿Qué es lo interesante? Podemos obtener primero un ranking en el desarrollo que tienen los países respecto a este manejo integral de los PAMs. Evidentemente nos aparece Perú con su legislación y las diferentes acciones que ha ejecutado como primer puesto. ¿Y qué es lo que queremos destacar? Esto principalmente tiene una utilidad por parte de nosotros como entidades de fiscalización superior, en donde podemos, dependiendo del país en el que estamos, podemos evidenciar rápidamente dónde están nuestros sectores grises, ¿cierto? De ahí que podemos generar esta focalización o priorización de nuestros recursos para identificar algunas de las materias que sean las más críticas. Además, en este marco de la gestión de auditorías coordinadas nos permite hacer lectura y proyecciones también en el tiempo, es decir, dónde nos vamos a concentrar en futura evaluación y cómo le vamos a dar seguimiento a estos resultados. ¿Qué es lo que queremos destacar? Es, como punto principal, ¿cierto? Podemos hacer una rápida diferenciación entre los colores, que representan los niveles de desarrollo, y los grises, que son las grandes lagunas o vacíos que tenemos en la gestión a nivel regional. Y en este caso, queremos destacar esta laguna que se da en este sector del genoma. Principalmente, si ustedes ven acá, asociado a la identificación, tratamiento de PAM, es decir, los aspectos que definen los mecanismos de gestión que están asociados a la gestión correctiva de los pasivos ambientales mineros. Principalmente, como punto de inicio, la generación e identificación de estos pasivos ambientales mineros, es decir, desarrollo de catastro de inventario. Sabemos que como FPS, como grupo de auditores y auditoras que nos concentramos en este trabajo, tenemos desafíos de seguimiento asociados a tales aspectos. Así que dejamos a disposición esa herramienta, y dando cierre a la presentación, queremos destacar, ¿cierto?, las recomendaciones, siendo bien breves, las recomendaciones con este enfoque regional, con un carácter transformador idealmente, es que se desarrollen inventarios, se generen los estudios a nivel regional respecto a la presencia y riesgo, ¿cierto? ¿Qué riesgo tienen estos pasivos ambientales mineros? Y de ahí avanzar en esta priorización y en la atención de estos riesgos. Eso también está relacionado con el uso eficiente, eficaz de los recursos, ¿cierto? Por eso es importante la priorización. Igualmente, destacamos la generación de instrumentos, principalmente marcos regulatorios específicos que se aboquen a las definiciones de riesgo tolerable, a estándares de remediación importantes, la definición de política a través de estrategias de mediano y largo plazo, también lo vemos muy necesario. Como punto importante, el favorecer y fortalecer el acceso a la información en la materia, también un antecedente. Así que dejamos a disposición los resultados, ojalá que sean de utilidad. Repetimos ese objetivo que nos hemos planteado desde el principio, y en lo personal también dar las gracias a todo el equipo de trabajo, sobre todo de la Contraloría General, que apoyó a la Unidad de Medio Ambiente en este proceso. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Creo que el instrumento que nos has mostrado viene a ser como una síntesis de todo el trabajo realizado. Nuevamente destacar ahí el trabajo de la División de Auditoría y de la unidad. Gracias por su apoyo. Nosotros pasamos el material técnico, pero ellos hicieron la magia que ustedes pudieron ver ahí, así que la verdad, muchísimas gracias. Creo que eso representa mucho como el esfuerzo y la dedicación también que le hemos dado ahí. Y también nos permite focalizar luego las acciones hacia lo relevante y lo esencial. Y también permite mostrar como a las autoridades presentes que tenemos como puntos de avance, pero también en el país principalmente tenemos cosas en las cuales tenemos las oportunidades de continuar como mejorando. ¿Ya? Ahora tengo el placer de presentar como a Jim Constantin. Él nos va a comentar acerca como de los resultados de la auditoría, nos va a hacer como algunas
nos va a acompañar con algunas conclusiones. Él es director de proyecto del Programa de la Cooperación Alemana de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los países andinos del proyecto MINSUS. Él estudió geología en la Universidad de Viena, Austria. Su especialización es en hidrogeología, geología ambiental, hidroquímica y remediación de sitios contaminados. Él ha trabajado a través de la cooperación alemana como experto de GIZ en la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en Perú, donde apoyó, entre otros, en la elaboración de una normativa sobre suelos y de herramientas técnicas para la gestión de sitios contaminados, y además ha asumido el cargo de secretario de la Red Latinoamericana sobre Prevención y Sitios de Gestión de Sitios Contaminados, RELAS. Así que, Achim, también es un placer estar contigo hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y tu tiempo. Gracias, Loreto. En el nombre del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales, la BGR por sus siglas en alemán, quiero agradecer a la Contraloría de Chile por la invitación. Organizadores y evaluadores de esa auditoría por el gran trabajo que han realizado. Yo tenía el honor de asistir casi desde el inicio en ese proceso. Nosotros como Proyecto MINSUS hemos aportado o apoyado en los talleres técnicos que se han realizado en el marco de esa auditoría o en la fase de preparación sobre todo. Por eso sé de primera mano que no ha sido una tarea fácil. La gestión de los pasivos ambientales mineros es un tema muy complejo, ¿no? Y que abarca aspectos de carácter regulatorio, técnico, social, económico y de gestión en general. Y entonces también queda en la naturaleza de la materia que la matriz de evaluación que tenía que ser elaborada tenía que ser también muy diversa en los temas que aborda. Y creo que no hay duda que los datos que se levantaron en esa auditoría son de gran utilidad para los diferentes grupos de interés, tanto las instituciones públicas y reguladoras de la región, pero también para el mundo técnico-científico y la sociedad civil en general. Por otro lado, hay que reconocer el gran logro de cómo los equipos de la auditoría superaron ese inmenso desafío de realizar la auditoría bajo las circunstancias difíciles de la pandemia. El señor Contralor ya lo mencionó al inicio, que tenemos que cambiar el modo de un día al otro al modo virtual, y a mí personalmente me pareció impresionante cómo los colegas lograron desarrollar en muy poco tiempo herramientas informáticas que hacían viable hacer esa auditoría de una forma muy profesional, a mi entender, y que ha sido algo que no tenía antecedentes de esa forma. Creo que eso es algo que hay que destacar en este momento también. Y también la plataforma que acabo de mostrar Benjamín también me parece impresionante. Ya tenía la posibilidad de revisarla un poco más a detalle. Y de verdad recomiendo a todos y todas que están aquí presentes o también de forma virtual visitar este sitio web, porque es una fuente de información muy valiosa y también la forma de presentación de los resultados es bien clara. Entonces, aunque que es mucha información, como pudieron observar, uno no se pierde. Entonces, más bien es una plataforma que invita a meterse más profundamente a la materia y bucear en ese mar de datos. Bueno, tengo como 10 minutos para comentar los resultados de la auditoría y sinceramente son muchos hallazgos que valdrían la pena mencionar. Por eso, pero por falta de tiempo me voy a concentrar en los 3 resultados que a mí personalmente me parecen las más, digamos, destacados. El primero es que las políticas públicas y los instrumentos existentes se orientan a la prevención de nuevos spam, ¿no? Pero no se hacen cargo de los existentes. Y como mencionó ya Benjamín en su presentación, solo Perú, Ecuador y México tienen políticas públicas, instrumentos técnicos que se enfocan a las acciones correctivas en sí.
Y obviamente es muy importante que las zonas mineras en operación y también los futuros proyectos mineros se desarrollen bajo estándares de seguridad y ambientales que sean muy altos y que eviten la generación de nuevos proyectos en el futuro. Y como también destacó Rosa, la prevención es mucho más barata que la corrección, y eso aplica totalmente también para el tema de los pasivos. Y también tomando como referencia las experiencias en países como el mío, en Alemania, hay que también ser conscientes que cada remediación o recuperación de un pasivo tiene sus limitaciones en términos de la calidad ambiental que se puede recuperar. Entonces, en otras palabras, los proyectos de remediación de pasivos usualmente aspiran a establecer condiciones seguras para las personas y el medio ambiente, pero casi nunca logran convertir las zonas mineras a su estado original o un estado perfecto. Yo personalmente he trabajado 2 años en la remediación de pasivos en Alemania, no todos los mineros, pero también el sector industrial, y en particular en el tema de aguas subterráneas contaminadas. Y creo que a nivel internacional ya se reconoce que con las limitaciones técnicas y económicas que existen, uno sí puede reducir la contaminación también por diferentes órdenes de magnitud, pero en muy pocos casos logramos disminuir las concentraciones, en el caso de las aguas subterráneas, a concentraciones a tal nivel que el agua subterránea llega a ser potable. En tal sentido, la prevención es clave para evitar la generación de nuevos pasivos. Sin embargo, estamos en la, digamos, triste situación que los pasivos ambientales mineros ya existen, ¿no? Y frecuentemente generan problemas ambientales. Y en algunos de los 12 países que participaron en esa auditoría, la problemática es mayor, en otros menor, dado que no todos los países cuentan con la misma historia minera. Por ejemplo, Perú tiene actualmente registrado alrededor de 9.000 pasivos. Chile tiene un inventario, un catastro de depósitos de relaves, de los cuales aproximadamente 170 relaves o depósitos se encuentran abandonados y que se podrían considerar como pasivos, y casi 500 son inactivas. Entonces, en estos 2 países donde la minería es una actividad importante para la economía nacional, también el número de los legados mineros es alto. Por otro lado, también se puede observar que en las zonas mineras con presencia de muchos pasivos ambientales, como Cajamarca o Huancavelica en el Perú, también la, digamos, resistencia de la población o por parte de la población a nuevos proyectos mineros también es alta, y eso es algo que es entendible, creo que hasta para un extranjero como yo, porque los pasivos ambientales mineros han dañado la reputación del sector minero localmente, pero quizás también en general. Y creo que no hay duda que los estándares ambientales de la minería de hoy son distintos a los estándares de hace 20 y 30 años, pero mientras que los ríos y suelos siguen siendo contaminados por los legados de la minería histórica o anterior, es poco probable que la minería pueda recuperar su reputación en las zonas afectadas por los pasivos. Entonces, no existe solamente un interés ambiental, social para la adecuada gestión de los pasivos, sino también hay un interés económico, porque especialmente para los países que aspiran a obtener la famosa licencia social para nuevos proyectos mineros en el futuro. El segundo hallazgo importante que quiero mencionar está vinculado a la falta de recursos para la gestión de los pasivos. Salvo Perú, como mencionó Benjamín, que sí provee presupuestos específicos a la remediación de pasivos, ningún otro país de América Latina cuenta con instrumentos financieros directamente orientados a la gestión de pasivos. Y por naturaleza, los pasivos ambientales mineros usualmente no cuentan con un responsable privado, o depende un poco de la legislación, cómo se define, pero también nuestra experiencia es que en el caso que haya, no es raro que las empresas responsables no disponen de suficientes recursos financieros para asumir los costos de la remediación o se van a la quiebra. Entonces, al final del día, de una u otra forma, el Tesoro Público muchas veces tiene que financiar o por lo menos cofinanciar la caracterización de sus sitios o las acciones correctivas de los pasivos en sí. Entonces, asimismo, hay que tener en cuenta que los proyectos de remediación de pasivos son usualmente bastante caros, y no es raro que
accede a cientos de millones o a veces miles de millones de dólares. En Alemania tenemos muchos ejemplos como la remediación de la mina de Wismut, que es una mina de uranio, cuyos costos ascienden ya a 6.000 millones de euros y todavía no estamos terminando las obras de cierre, ni hablar del post-cierre y que puede durar décadas o siglos más con también considerables montos que se requieren, por ejemplo, para el tratamiento de aguas subterráneas. En Alemania hablamos de pasivos ambientales eternos, porque no sabemos o suponemos que van a ser gastos corrientes a largo plazo. Entonces, la disponibilidad de recursos financieros también es frecuentemente el cuello de la botella para la remediación de los pasivos. Por eso en Europa y también en otros países como Canadá o Australia existen programas estatales para la remediación de los pasivos y los mecanismos cómo se financian estas obras son muy distintos. El tiempo no es suficiente para mencionar varios ejemplos, pero en Australia, por ejemplo, existen al nivel estatal impuestos especiales para la minería a fin de alimentar un fondo estatal destinado a PAMs. En Alemania depende del estado, pero en general los grandes proyectos de remediación como la recuperación de las minas de carbón de la ex-RDA, que también ascendió como 11.000 millones de euros, ha sido cofinanciado por el gobierno federal y los estados como Sajonia, en donde se ubican estos sitios. Y también hay otros ejemplos que valdrían la pena mencionar, pero por falta de tiempo no puedo hacerlo, pero también hay iniciativas donde incluso las empresas individuales o la industria como sector también contribuye de forma voluntariamente en proyectos de remediación, por lo menos en forma de cofinanciamiento, independientes si son legalmente los responsables de los pasivos o no, básicamente a fin de también mejorar la reputación del sector. Y el último punto que quisiera destacar es el hallazgo de que la participación ciudadana en la gestión de pasivos es débil o insuficiente en la región. Creo que eso también es una de las lecciones aprendidas de muchos países, porque inicialmente el enfoque también para gestionar pasivos en nuestros países siempre fue buscar posibilidades para solucionar un problema ambiental. En tal sentido, la meta fue encontrar una técnica idónea para disminuir o eliminar los riesgos para la salud y el ambiente que generan los PAMs. Sin embargo, a largo plazo parece ser mucho más sostenible entender el pasivo ambiental no solamente como un problema, sino también como una oportunidad. Y el involucramiento de la ciudadanía, de los vecinos directamente afectados, puede ayudar en identificar estas posibilidades y también aumenta la aceptación social para los proyectos de remediación. Y por un lado es importante que los postusos de las zonas mineras también respondan a las necesidades de la población local. Y obviamente dependiendo de la ubicación y las condiciones del sitio, las zonas de los pasivos ambientales mineros pueden convertirse en áreas de mayor uso, como usos recreacionales, zonas industriales modernos o incluso zonas residenciales. Además, algunos pasivos, como los relaves o desmonte de mina, también pueden contener todavía materiales de valor o pueden servir también como material de préstamo en la construcción o para la industria cementera o de vidrios. En estos casos, el reaprovechamiento de los pasivos ambientales mineros, especialmente de los relaves, implica otra oportunidad para convertir un problema en una oportunidad. Y bueno, al final quiero destacar que cada pasivo ambiental es diferente, entonces también la gestión de cada uno es única. Y creo que es una importante noticia que algunos países de la región ya han avanzado en esta materia. Sin embargo, como mencionó Benjamín, la auditoría también mostró que aún quedan muchos aspectos importantes pendientes para llegar a un sistema funcional de la gestión de pasivos ambientales mineros en los diferentes países de la región. Pero me parece que los resultados de esa auditoría han sido muy claras y la información levantada representa una excelente línea base, tanto del estado actual como de las deficiencias en la gestión de pasivos en América Latina. Entiendo que está previsto repetir la auditoría en un par de años a fin de evaluar si hasta entonces los países han avanzado en la materia y espero que el apoyo que brindamos con nuestro proyecto en el desarrollo de esa auditoría ha contribuido al éxito de la misma y estamos muy interesados en seguir acompañando en el tema. Y con eso lo dejo y quiero agradecer nuevamente la invitación y facilitarles por el gran trabajo. Muchas gracias.
Jim, muchísimas gracias como por tus palabras y por hacer referencia también a los principales hallazgos y también a las principales conclusiones de la auditoría. Valoramos mucho como que Achim nos pueda estar también acompañando hoy. Él, al igual que Rosa María, nos han acompañado como a lo largo de todo este proyecto, como ha sido muy valiosa como la cooperación, así que también para nosotros es un importante hito que pueda estar acompañándonos hoy día, ¿ya? Agradecemos como a todos los presentes por estar acompañándonos como el día de hoy, tanto presencialmente como por las vías digitales. Y agradezco también al Contralor por darme la oportunidad como de dar ahora las palabras ya de cierre. Esta auditoría es una auditoría que ha revelado como desafíos que tenemos en nuestro país, en Chile, pero también desafíos que tenemos que son comunes en la región, salvo algunos países como que ya se han destacado, principalmente el caso de Perú, de Ecuador, también algunas acciones que se han adoptado en México. Hemos avanzado el resto de los países en acciones como de prevención, pero que nos quedan pendientes la remediación y también la corrección, y eso implica que nos tengamos que hacer cargo como de los principales y de los potenciales riesgos a los que están expuestas nuestras comunidades y el medio ambiente frente a estas instalaciones que están abandonadas, que no solamente afectan el paisaje, sino que dañan como el recurso hídrico, como que puede estar cerca, principalmente las napas subterráneas, dañan la calidad de nuestros suelos, también el aire. Entonces tenemos que hacernos cargo y implementar acciones reales para avanzar como en una gestión correctiva. Como señalaba Achim, bueno, uno de los principales desafíos no es solamente como identificarlo para reconocer el problema y adoptar aquellas normas, los planes, las políticas y programas que nos van a permitir gestionarlo, sino que también implica la asignación de recursos, ¿ya? Y ahí es donde también tenemos como bastantes desafíos. Pero todos los avances que podamos tener en esta materia, la verdad, van a sumar en el propósito y también en el deber que tiene el Estado de poder brindar seguridad a la población y también de poder velar por el derecho que tenemos todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ya la contaminación, hemos visto, no tiene fronteras, pero también hay que reconocer que la contaminación afecta a aquellas personas que son más vulnerables. ¿Ya? Y ahí es donde el Estado también tiene que intervenir. Hoy día no solamente estamos cerrando como esta auditoría coordinada acerca de estructuras de gobernanza para el manejo integral de los pasivos ambientales mineros, cuyo informe final, el resumen y también el micrositio que hemos creado, los invitamos a poder visitar. Para eso ustedes tienen ya como el código QR al que hizo como alusión el Contralor, sino que también el día de hoy se culmina la labor del Grupo de Trabajo sobre Obras Públicas de OLACEP. Esta tarea comenzó hace 4 años y ha sido un honor para nosotros como poder liderar como este grupo de trabajo, así como también liderar esta auditoría coordinada en conjunto con los 12 países que participaron con las 14 EFS. Y les invito nuevamente a leer el informe, a difundirlo y también a aprovechar los recursos que están puestos a su disposición. Estas conclusiones, como señaló Benjamín, tienen un lenguaje que es un lenguaje común, tratamos que fuera también un lenguaje ciudadano, pero también nos permite como democratizar el acceso como a esta información que es técnica, ¿ya? Y que es compleja como entender. Así que por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias. Agradecemos también a los equipos que nos acompañaron para hacer posible esta reunión, a todas y todos ellos les agradecemos nuevamente, y me tienen, bueno, habiendo culminado como ya, vamos a dejar ahora sí pasando el correo, pero la verdad es que está, perdón, el video antes lo tuvimos como presente, tuvimos un problema con el audio, pero no pudimos parar la transmisión dado que quienes nos acompañaban digitalmente tenían acceso al audio, ¿ya? Así que esa fue como, ahora puedo dar como la explicación, que la sala de audio ahora como me tiene confirmadísimo que lo podemos ver. Pero nuevamente por acompañarnos hoy, muchísimas gracias a Achim, Benjamín, Rosa María, Contralor, muchísimas gracias por esta oportunidad y por estar con nosotros acá el día de hoy, ¿ya? Así que muchísimas gracias.